¿Y no buscaste confirmar toda esa información que él te dijo para poderla publicar más adelante o qué? No, no, en ese momento no. Además que en ese momento entró una parte personal, es decir, mi embarazo fue horrible. Y entonces durante 3 meses, o sea, después de que yo revelé todo esto, durante 4 meses yo quedé completamente inhabilitada para trabajar. Tuve de reposo. Entonces fue un poquito frustrante en ese sentido, pues, porque en vez de poder seguir la investigación tuve que pararla, pero por razones de salud, básicamente. Y después, cuando ya yo regresé, ya el caso había bajado muchísimo. ¿Cuál de las dos entrevistas claves fueron más difíciles para ti? ¿El fiscal o el testigo? Yo En la creo que investigación. el testigo, porque el fiscal, tú sabes que tú te estás enfrentando a un funcionario público y un funcionario que obviamente tenía sus intereses, que los escondió desde el principio hasta el final. Él jamás, hasta el día de hoy, que ahora es embajador en España, jamás admitió que él había sido, que lo habían engañado con este fiscal, en caso que lo hubiesen engañado, si es que él no montó toda la tramoya para que este hombre fuera el testigo. ¿Tú crees que eso Sí, puede haber sido? obviamente. Él estaba al tanto desde el día 1 que este señor era un mitómano, se lo llevó Gilberto Landaeta. Después, con el tiempo, eso fue confirmado, es más, con el tiempo, después de pasado mucho tiempo, él no los confirmó, nos dijo que a él Gilberto Landaeta lo había llevado y que a él lo llevaban como testigo y que a él le llevaban las fotos y le decían, tú vas a decir que Nelson Messerani es el culpable. ¿Se lo decía Gilberto Landaeta Gilberto o el propio Landaeta y fiscal? Yoraco Baus. Ah, Yoraco Baus. Eran los dos y le decían, mira, y entonces ahora tú vas a hacer esto y vas a hacer aquello y vas a decir aquello y te vas a comportar así y te vas a comportar así. Entonces podría decirse que el principal implicado en todo esto, más que el propio testigo, era el fiscal o la Era el fiscalía. fiscal, por supuesto, él estaba al tanto de todo esto. ¿Por qué? Digamos, contextualizando, habían pasado 3 años, 2 años de la muerte del fiscal y todavía no había nada en claro de quién era el responsable de la muerte de Danilo Ángel. ¿Y Todavía sí. el Ministerio Público jamás se ha pronunciado sobre eso. ¿Y por qué fue más difícil la del testigo? Porque tú sabías que, digamos, con el fiscal general era una figura, bueno, primero que el fiscal yo lo conocía, y ahí había como, y era una figura, digamos, cuando ya tú conoces a una persona y si es una figura pública, tú puedes saber cuáles son sus puntos débiles o o por dónde entrarle o cómo dorarle la píldora. Era primera vez en mi vida que yo iba a ver a un señor del cual había escrito un libro y tenía 6 meses escribiendo que era un mentiroso, básicamente, ¿no? Entonces, bueno, yo no sabía cómo iba a ser la reacción de él. Sin embargo, él me recibió en su casa con sus hijos, y me habló durante mucho tiempo. Durante toda la entrevista yo tenía que estar pensando, acuérdate que es un mentiroso, acuérdate que es un mitómano, acuérdate, no caigas en las redes de él, pues, o sea, yo no sabía cómo era ni su proceder. Estaba un poco preocupada por eso que me habían dicho, porque era una persona como muy astuta y que sabía cómo entrarle a la gente. Entonces tenía que estar pendiente de las preguntas que hacía, pendiente de sus respuestas y muy alerta de mi actitud y de su actitud, ¿no? Es decir, a diferencia de lo que yo quizás podía imaginarme, que me iba a recibir con una mala cara, con un insulto, fue muy afable y muy amable conmigo. Entonces eso quizás también te desconcierta un poco. Y claro, tú estás pensando todo el tiempo, tienes al Nito corriendo, por ejemplo. Nito tenía un año y medio, y a la esposa que fue tan amable. Entonces tú humanizas al personaje. Tienes 6 meses persiguiendo una sombra.